Todos y a todas, que la gracia de Dios sobre y abunda en sus corazones. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de oración, ¿verdad? Es una dicha poder estar aquí reunidos hoy ya jueves 10 de abril, totalmente en vivo, son las 8:04 de la noche y damos gracias a Dios por ello, amada familia. Pues bien, familia, pues estamos alegres, felices, no sé cómo ha sido tu día el día de hoy, cómo pintó tu día de hoy, pero dice la Biblia que hay que dar gracias a Dios por todo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a adentrar a este tiempo de meditar en la palabra de Dios y profundizar en la palabra de Dios. Y bueno, pues que Dios tome el control de todos los dispositivos, de tu dispositivo, del internet. Ahorita hay intermitencias aquí en el internet, hay vientos y eso luego provoca que el internet falle. Pero bueno, y al igual estás a tiempo, amada familia, de que usted pueda pasar la liga, amigos, compañeros en sus redes sociales, compártalo, amada familia. Pues bien, al igual, ¿verdad? Les comento, gracias a Dios se pudo solucionar. Hubo problemas previos para tener esa transmisión. El sistema operativo de la computadora empezó a tambalearse, luego no cargaba, pero bueno, esperemos que todo este tiempo sea de gran bendición, amada familia. Yo te invito a que ahí donde tú estás, apagues todo, menos tu televisor, si nos estás mirando por ahí, y que juntos meditemos en la palabra de Dios y nos concentremos a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Que sientes a tus hijos, a tu familia, para aprender de la palabra de Dios. A veces no valoramos la palabra de Dios. Necesitamos aprender a valorar la palabra de Dios. Inculca a tus hijos a que se sienten, ¿verdad? Inculca a tus hijos a que se sienten a escuchar la palabra de Dios. Dime, vente, siéntate, vamos a escuchar la palabra de Dios y que tengan respeto a la palabra de Dios. Se ha perdido el respeto a la palabra de Dios y dejar a un lado todo. Si estabas haciendo cosas, detente y vamos, ¿verdad? Y si vas ya a punto de llegar a tu casa, que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Y bueno, familia, pues vamos a meditar y vamos a orar, familia, porque el día de hoy vamos a tocar un tema bien importante en cierta manera, y que Dios me dé gracia, sabiduría para poder transmitirla conforme a la palabra de Dios y al propósito de Cristo, y no sean palabras humanas, sino que sean palabras que provengan de Cristo mismo, ¿verdad? Te invito a que ores, que pongamos este tiempo y que ores por mí, ahí donde tú estás. Pídele a Dios que me dé gracia, sabiduría, porque insisto, es un tema que nos va a sacudir bastante el día de hoy. Amado Dios, gracias te damos por este día, por tu amor, por tu fidelidad. Y esta hora hemos venido después de un día largo de actividades, de circunstancias. Venimos a sentarnos a tus pies. Venimos a aprender de ti, amado Jesús. Queremos enamorarnos de ti. Y como hemos estado estudiando este libro de Apocalipsis, queremos tener esta revelación de Jesús, profundizar y estar cautivantes de tu palabra. Danos oidores y hacedores a la vez, danos oídos, lengua de discípulo
Danos un corazón de discípulo para adentrar a tu propósito de tu palabra. Te doy gracias, dame gracias, sabiduría, para que podamos adentrar a ello. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bien, familia, pues te invito a que puedas tener ya tu blog, tu libreta de notas, ¿verdad? Puedas tener tu libreta de notas y tu Biblia ahí, tu café, tu té, tu agua, y que ya nadie te distraiga, ¿verdad? Pon tu dispositivo modo avión y que adentremos esta noche al consejo de la palabra de Dios. Pues bien, familia, hemos llegado ya a la lección o al capítulo 11 de Apocalipsis, y no sé cómo Dios le ha estado hablando a usted, cómo lo ha estado confrontando Dios, y cómo se nos ha abierto ciertas escamas, ¿verdad? Recordarás la palabra Apocalipsis es quitar el velo. Muchas veces teníamos un velo, teníamos un concepto de Apocalipsis como un libro terrorífico, tétrico. En cierta manera no es tanto de miedo, y no, el propósito de Apocalipsis no es impartirnos miedo. El propósito del libro de Apocalipsis es que tú y yo entendamos el propósito de Cristo Jesús y el propósito de la salvación. Pues bien, familia, vamos a llegar ya hoy a Apocalipsis capítulo 11, y este capítulo en cierta manera es una pausa de todos estos acontecimientos. Hemos visto que se han tocado 7 trompetas. Estas 7 trompetas, 6 trompetas, en total son 7. Aún nos ha tocado la última trompeta, donde hemos visto destrucción, hambre, enfermedades, muerte, sobre todos aquellos que no se arrepintieron y no vivieron una vida de confesión de Cristo Jesús, que no aceptaron la gracia. Todas esas personas que no aceptaron la gracia se van a quedar, ¿verdad? Y ahorita vamos a ir a ciertos teorías, llamémosle así, principios que creen algunos estudiosos de la palabra de Dios sobre quiénes se quedan, no se quedan. Pero aquí Apocalipsis, ¿ves? Ya es una pausa de todo este momento, ¿verdad? Pues bien, así dice la palabra de Dios en capítulo 11, versículo 1, en Reina Valera. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. En este momento, otra vez, el quien escribe, el quien redacta este libro, el apóstol Juan, tiene otra visión, y ahora ve un templo, ¿verdad? Y un ángel le dice: levántate y vas a tomar medidas, ¿verdad? Y va a medir el templo de Dios. Al hablar del templo de Dios, es algo bien fundamental e importante, familia. Este templo, ¿verdad? Hay ciertas características que nos habla el libro de Apocalipsis. Este nuevo templo de Dios es un templo que la Biblia más adelante, Apocalipsis, nos va a dar y nos va a describir cómo es ello. Pero en este momento le está dando, ¿verdad? Y no es como una medida, o no es una forma literal de medir, ¿verdad? Simplemente nos está haciendo referencia a un templo, a este templo que, si tú recordarás, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no había como tal un templo, sino era el tabernáculo. Y en el tabernáculo era un lugar donde el sumo sacerdote ofrecía un sacrificio una vez al año para ofrecer perdón del pecado del pueblo de Israel, ¿verdad? Y había un lugar santo, un lugar santísimo, y había todo esto, ¿verdad? Usted lo puede leer ahí en Éxodo, más detalladamente, Deuteronomio, en el Pentateuco, está más sobre todo ello. Ahora bien, va a haber un nuevo templo, y va a haber un templo después de que todo esto, este planeta Tierra se va a deshacer, familia.
Por eso soy muy insistente y subrayo. Por eso Jesucristo dijo, no hagan tesoros en este planeta Tierra, porque el ser humano se desvive continuamente en este momento para tener riquezas. Y está bien, yo no digo que no, o vivir de una forma eh, conformista, pero nuestro principal objetivo de un discípulo es que tú y yo hagamos tesoros en el reino de los cielos, donde ahí nada se va a corromper. Estamos viendo que todo este planeta Tierra, todas las casas, todo con un terremoto va a destruirse, ¿verdad? Y este templo, este nuevo templo, va a estar en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, esto está en los últimos capítulos de Apocalipsis. Entonces, bueno, pero aquí está haciendo un alto, ¿verdad? Este, este, este nuevo templo va a ser hasta que Jesús va a crear este nuevo templo, ¿verdad? A él le pertenece. Después de la venida de Jesús, Jerusalén no es como la Jerusalén de ahora, ¿verdad? Usted y yo podemos ubicar a Jerusalén, ¿verdad? Que Dios nos permita y Dios mediante que nos dé esta gracia de poder ir algún día a Jerusalén. Ha de ser increíble visitar la tierra sagrada y sería increíble. Pero hoy todos Jerusalén lo vemos por imágenes, lo googleas y aprendes de Jerusalén. Pero Jerusalén tiene un papel bien importante, muy importante y fundamental en el epicentro, ¿verdad? Jerusalén es el reloj cronológico. Todos se enfocan en cierta manera en sucesos y acontecimientos, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Jerusalén. Jerusalén va a tener un papel y un parteaguas fundamentalmente importante, amada familia, para la segunda venida de Jesús y dentro de la gran tribulación y de la tribulación. Ojo, es algo que necesitamos entender todo ello. ¿Verdad? Entonces, Israel va a pasar momentos de persecución en esta época, cuando lo está describiendo aquí Juan, el apóstol Juan, el autor de Apocalipsis. Se va a levantar, ¿verdad? Una Jerusalén distinta a la que conocemos ahorita, ¿verdad? Ahora bien, familia, en ese momento de Apocalipsis, capítulo 11, se va a levantar el antisemitismo. Se lo repito, el antisemitismo. No sé si tú ya habías escuchado esta frase, esta palabra, tal vez es nueva para ti. El antisemitismo es, es el odio, el repudio hacia los judíos, hacia el pueblo de Israel. Si tú te das cuenta, amada familia, hoy en día muchas naciones no reconocen a Israel, bueno, al pueblo de Israel, al pueblo como no nación. Ciertos países lo han reconocido. Al igual hay mucho repudio, demasiado repudio, odio hacia los judíos. Y eso es una obra del anticristo. El anticristo en este momento, en este siglo, en este 2025, en este momento, está levantando un repudio hacia el pueblo de Israel. Y eso es un gran problema, porque cada vez va a levantarse más odio sobre el pueblo de Israel. Y tú me puedes decir, ¿esto qué tiene que ver con Apocalipsis? ¿Esto qué tiene que ver con los últimos tiempos? Tiene mucho que ver, amada familia. Entonces, quiero que también anotes ahí esta palabra antisemitismo, ¿verdad? Es algo que va a ir creciendo, el repudio hacia los judíos. Si usted se da cuenta, ¿verdad? Hoy en día sigue esta guerra entre estos países palestinos contra Israel y se levanta tanta calumnia desde
épocas antiguas, Hitler, ¿verdad? Hitler tenía este problema. Hitler era una persona antisemitismo, odiaba al pueblo judío. Entonces, siempre el pueblo de Israel, el pueblo judío, ha querido ser exterminado, porque esa es una falsedad y un demonio que se ha metido a causa del anticristo. Pero ahora bien, no olvides esto, regreso al templo. Al hablar del templo que está recibiendo esta revelación, Juan, está haciendo referencia de que un nuevo templo va a haber una adoración. Al hablar de adoración, ¿verdad? Cuando tú haces referencia a templo, hablas de adoración. Cuando muchas veces se dice voy a la iglesia, voy al templo, voy a la congregación, es porque vas a adorar a Jesús, al Cordero de Dios, ¿sí o no? Ahí vamos a adorar nosotros ahí. Pero también si regresamos al modelo del tabernáculo, había un sumo sacerdote, se ofrecían ahí, se sacrificaban ahí ciertos animalitos para, insisto, el perdón de pecados del pueblo de esa nación o de esa tribu. Esto nos está dejando ver que es en este templo, ¿verdad?, que está construido y será construido en Jerusalén, va a tener una cosa y un papel fundamental y bien importante. ¿Verdad? Este templo va a ser el punto central que llamará la atención de todas las naciones, que va a ser ahí, va a ser los reflectores, las cámaras van a estar puestas ahí. Porque este templo, no estoy hablando este momento, ojo familia, hay que saber diferenciar los momentos de las iglesias, ¿verdad? Y de Apocalipsis, el orden cronológico. Eh, Israel, como te lo digo, va a ser el epicentro. Y no hay que perder la mirada de en Jerusalén, en Israel, todo lo que acontece. Entonces, familia, todos van a ver este nuevo templo en Jerusalén y van a decir qué se está adorando ahí, quién está reinando, a quién están adorando ahí, ¿verdad? Y va a ser ahí porque en este templo, en Jerusalén, van a ofrecer animales o sacrificios como lo hacían en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo. Y eso va a llamar mucho la atención. Apocalipsis capítulo 11, versículo 11 al 2, dice así: pero el patio que estaba fuera del templo, déjalo aparte. Le está diciendo, no midas el templo, el patio, eso déjalo ahí. No lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Ahí hay algo bien interesante, familia. El patio es para los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Ahí hay algo bien importante, familia. Hay una instrucción, una orden que Juan no tiene que medir este patio, ¿verdad? Este patio va a ser entregado para los gentiles, para la gente pagana. Y ahí hay una fecha muy importante. Dice ahí 42 meses, 42 meses. Ahí anota, ahorita te voy a decir qué significan estos 42 meses y a qué hace referencia a estos 42, a estos, ¿verdad? Ahora bien, este templo que nos habla en Apocalipsis va a estar, va a estar ubicado en el monte del templo, donde anteriormente estaba el templo de Salomón. Este templo construido por el rey Salomón, es una pieza medular para el pueblo de Israel. Hoy ya no queda, solo hay ruinas y en este momento, ¿verdad? Pero este templo va a ser levantado en lo que es y lo que fue y ocupó el lugar el templo de Salomón, que ya está destruido, ¿verdad? Ahora bien, ahora solo de este gran templo, familia,
se conserva esta imagen que tú y yo es muy conocida y que la hemos visto por imágenes, la hemos visto por medio de videos, documentales, esta cúpula llamada, ¿verdad? O el domo dorado, mejor dicho, es el domo dorado y se conserva ello, ¿verdad? El domo de la roca o el domo dorado. El Islam, los Islam creen y dicen que ahí Dios formó los cielos y la tierra, ¿verdad? Ahí ellos creen, familia, que ahí ellos creen que es el ombligo de la tierra. Eso no es verdad. Si vamos a Génesis capítulo 1, dice que Dios puso orden, pero el Islam, ellos creen que es el epicentro, que ahí se creó la vida y que ahí está, que ahí donde está esto, ahí está el ombligo, el origen de la tierra, ¿verdad? Y al lado de ahí, familia, yo te invito, hoy es una clase literal, te invito a que puedas tener bien vista mirando tu televisor, tus dispositivos, y ahí donde tú lo ves, ¿verdad? Este mapa, hay más geográfico, ves cúpula, ahí está la cúpula de la roca, lo que te estaba diciendo, está el contorno, el muro de lamentaciones, y ahí está subrayado la mezquita de Asca, ¿verdad? Esta mezquita llamada Al-Aqsa o Asca, esta mezquita le pertenece al Islam. Es algo muy contrastante porque en este lugar, ahí en la cúpula de la roca está el pueblo judío, están adorando, ¿verdad? Y por otra parte, cerquita está este templo de esta mezquita, de este pueblo del Islam. Es necesario saber un poco de historia y de geografía para poder entender a cómo estamos avanzando. Cuando hablamos de templo, usamos dos palabras, se usan dos palabras, iron y neos. Es una palabra en griego. Irón y neos es una palabra griega, ¿verdad? Irón habla de todo el templo y neos habla del lugar santísimo. ¿Verdad? Están separadas esto cuando esta palabra que está ocupando versículo 1 de Apocalipsis 11, que dice, vas a medir el templo, lo estás separando, le está diciendo Irón y Neos, ¿verdad? Está hablando de Irón, que es todo el templo, es toda la estructura, llamémosle como el edificio, lo explico. Y Neos es el lugar santísimo. Vuelvo a recordarte, el tabernáculo estaba compuesto de un lugar santísimo, ¿ok? Si hay dudas, con gusto escríbanlas aquí, hermanos, y las vamos a estar respondiendo ante ello. Yo no quiero que nadie se vaya con dudas, con intrigas ante todo ello. Es mucha información tal vez, y necesitamos entender todo esto, estas bases geográficas, históricas, antropológicas, para entender bien todo ello. Entonces, regreso, templo, son dos palabras griegas, Iron, que Iron es toda la estructura del templo, el edificio, el contorno, ¿verdad? Y luego dice ahí que el Neos es el lugar santísimo. Entonces nos empieza a dar, empezamos como a desmenuzar esto. Y entonces, al hablar del lugar santísimo, van a ofrecer sacrificios, ¿están de acuerdo? Va a haber sacrificios, ¿verdad? Neos es donde está la presencia de Dios, ¿verdad? Es donde está ahí. En el Nuevo Testamento, cuando dice que somos templos del Espíritu Santo, está haciendo referencia a que somos neos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí mora el Espíritu Santo. Somos neos, porque somos esta habitación del Espíritu Santo. Le da una instrucción, versículo 2 otra vez, dice, no vas a medir lo que está fuera del patio, porque eso le pertenece a los gentiles, ¿ok? Porque será pisoteado. ¿Recuerdas
estos 42 meses, familia, que aparece en el versículo 2, estoy aquí con mis notas, en el versículo 2 dice 42, será pisoteado por 42 meses. ¿Qué hace referencia a estos 42 meses? Que son 1270 días. Son 1272 días, y si eso lo hacemos una conversión a meses, a años, son 3.5 años, o sea, 3.5 años. Pero hay algo también muy fundamental, familia. Dice ahí, ¿verdad?, que va a ser pisoteado, pero estos 3.5 años son fundamentales. Ojo, fundamentales. Si usted multiplica 3.5 por 2, ¿cuánto le va a dar? Le va a dar 7. Va a estar dividido esta recta, ahorita lo vamos a ver, en 7 años. Esta línea está dividida la tribulación y la gran tribulación. La tribulación va a durar solo 3.5 años, y la gran tribulación va a estar por 3.5 años, dando un total de 7 años, que son los 1270 días o los 42 meses que nos habla ahí, ¿verdad? Que va a ser pisoteado por 3.5 años. Que bueno, no me quiero adelantar. Okay. Hay dos tipos de personas. Al hablar de gentiles y al hablar de otro tipo de personas, va a haber dos tipos de personas, ¿verdad? Va a ser que los buenos, que reconocen el templo, ¿verdad?, el altar, y reconocen a aquellos que lo adoran. Los malos, los que no reconocen y lo van a pisotear. Van a reconocer este templo y van a adorar lo que está ahí, y los que no se van a ir y van a pisotearlo y van a blasfemar, ¿verdad? Van a ser así como en un lado un lugar santo y en otro va a ser un lugar que lo van a hacer algo, se me fue ahorita la palabra, pero lo van a pisotear. Es lo que nos está hablando, ¿verdad? En Mateo capítulo 24, Jesús habla y nos da ciertas señales. Vamos rápido a Mateo. Vamos a Mateo capítulo 24, y habla de las señales, de las últimas señales. Y es ahí justo Mateo capítulo 24, versículo 1 en la NBLA, dice: cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Este mismo ahora es lo que está aconteciendo en Apocalipsis 11. Pero él les dijo: ve todo esto, en verdad les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego dice verso 3. Estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se le acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida. Esto, por eso digo, este templo que Jesús estaba viendo en este momento era un fundamento muy, muy, muy importante, familia. Imagínate, ve tu imagen ahí en tu dispositivo, donde tú lo estás viendo, y ahí ve a Jesús, ¿verdad?, sentado en el monte, y le dicen los discípulos: ¿cuándo va a suceder esto, la destrucción? Porque Jesús habla sobre esta destrucción de este templo. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué señales habrá? Y Jesús ahí está, y ojo lo que va a decir. Dice, ¿verdad?, en el verso: dinos cuándo sucederá y cuál será la señal de tu venida, de la construcción de este siglo. 4. Jesús le respondieron: tengan cuidado que nadie los engañe. Ojo, engañar. Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y ustedes van a oír de guerras, rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. No es el fin. Estas guerras no va a ser el fin. Dicen:
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En diferentes lugares habrá hambre, terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de dolores. 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahí habla una palabra fundamental e importante: tribulación. Ahí está la clave, la tribulación. Esta tribulación es, en cierta manera, gracias a Dios, México, Latinoamérica no vive tribulación, no vive persecución, pero está hablando y haciendo referencia de la tribulación, de estos 3 primeros años que va a pasar. Los que se quedaron van a pasar este momento. ¿Vamos bien, familia? Me gustaría que reaccionen ahí con un emoji. Si hay dudas, yo me detengo y es necesario que usted adentre a todo ello. Los eventos, ¿verdad? Los eventos futuros nos ayudarán a saber cómo actuar desde el día de hoy, ¿verdad? Hoy en día el antisemitismo es una canción satánica que si la escuchas te va a seducir. Se va a levantar en ese momento un repudio para el pueblo de Israel. Insisto, basta con ir a la historia, un poco ir a la historia y ver esas imágenes de Hitler, esas películas de Hitler, donde cómo odiaba y repudiaba. Yo no puedo entender cómo el corazón de este Hitler pudo odiar tanto a esta nación, ¿verdad? Pero ahora puedo ir entendiendo que era un espíritu demoníaco que estaba operando en Hitler para matar, porque ese es uno de los propósitos: aniquilar al pueblo de Israel. Pero Dios siempre va a cuidar a su pueblo, porque al fin y al cabo esa es la nación de Cristo. A esos le pertenece. Y hoy en día se ha levantado tanto, ¿verdad? Hay un cantante rapero, ¿verdad? Llamado Michael Moore. Michael Moore, él escribió una canción que hace esta postura literal de este antisemitismo, ¿verdad? Heinz Wells se llama su canción. La puedes buscar. Heinz Wells de Michael Mort. Michael Mort de Heinz Holt. Ahí lo puedes tú encontrar. Para ello, cómo hace una postura muy abierta al odio y al repudio, y cada vez más esto se va a ir levantando, ¿verdad? La gran tribulación no es para el cristiano, para los cristianos, ¿verdad? Sino es para el judío primeramente. Los judíos, recordará usted, ¿verdad? Lamentablemente, hay muchos judíos que no han aceptado a Jesús y que no han visto a Jesús como el Salvador. Lo siguen viendo como un profeta, como un libertador, lo ven como cualquier hombre, pero no como el Hijo de Dios. Ellos, familia, ellos siguen esperando a este libertador que los va a sacar de esta opresión. Si hacemos historia, nos vamos al Antiguo Testamento, cuando Dios levanta a Moisés, a este libertador, para sacarlo de Egipto, y todos le aplauden y dan gritos de júbilo, y vemos todo se abre el mar rojo y ven grandes milagros, señales. Pero después, ¿verdad? El pueblo se rebela en contra de Moisés y Aarón. Dice: nos hubieras dejado morir en Egipto, estábamos mejor, ahí no nos faltaba comida, bebida, de bebida de agua, ¿verdad? No se malentienda. Y estábamos mejor. Y el pueblo estaba esperando. Posteriormente vemos, ¿verdad? Posteriormente vemos lo que vamos a celebrar y se va a conmemorar este domingo, la entrada triunfal o Domingo de Ramos, que el pueblo de Israel, el pueblo judío, ve a Jesús como un libertador. Dijeron: por fin viene el que nos viene a liberar del imperio romano, de un imperio perverso,
y lo ven como un libertador, como un profeta, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Y por eso, primeramente, esto va a sacudir las vidas de estos judíos, ¿vea? Pero mientras todo esto está sucediendo, en el versículo 3, dice ahí, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días, que estamos hablando, bueno, vestidos de silicio. Otra vez nos está dando otros números la palabra de Dios, ¿verdad? Nos había dado 42 meses, ¿verdad? Si usted volvemos, ¿verdad? Nos había dado Apocalipsis versículo 2, nos había dicho 42 meses y ahorita ya en el versículo 3 nos dice por 1270 días. Entonces, estos 1272 días corresponden a los 42 meses, que son 3 años, que esto, si usted lo multiplica por 2, van a ser 7 años. ¿Qué es la Biblia? La Biblia nos habla de estos 7 años, ¿ok? Ahora bien, familia, dudas, por favor, me gustaría que escriban si hay dudas ante todo ello, porque vamos a adentrar ya a algo bien importante y quiero que ya no te distraigas y que puedas poner tu mirada a estas láminas que te voy a mostrar en este momento, familia. Bien, familia. Al hablar de estos 7 años, están divididos en la tribulación y en la gran tribulación. Hay 3 posturas de estos 7 años. Van a haber 3 posturas en estos 7 años. Va a haber 3 posturas que estudiosos, teólogos han estado profundizando bajo la revelación del Espíritu Santo. Y quiero que pongas mucha atención. Te voy a mostrar la primera postura y el primer caso de esta postura. Esta primera postura, o el caso 1, llamémoslo así, se cree al inicio de estos 7 años la iglesia es raptada. Y es donde nosotros, como iglesia cristiana, familiar, hogar, creemos, yo ya te voy a decir el porqué y las razones. Ahí lo que tú estás mirando, esta primer postura, es el rapto antes de la tribulación. Ahí lo que tú estás mirando, una línea color azul, que nos hace referencia a la tribulación, y después color naranja habla sobre la gran tribulación. Está dividida en 2 partes. Donde dice ahí inicio, la iglesia ya no va a presenciar la tribulación, no lo va a ver como tal, ¿verdad? No lo va a ver. ¿Por qué lo digo o por qué no creo, ¿verdad? Que nosotros no vamos a vivir ello? Si nos vamos a Apocalipsis, ¿verdad? Los primeros capítulos, que nos tardamos bastante a ello ahí, donde veíamos el mensaje a las 7 iglesias. Estos mensajes a las 7 iglesias de arrepentimiento, de exhortación, de volver al primer amor. Pero si usted ve, termina el último mensaje de la iglesia y ya no se vuelve a hablar de la iglesia. La iglesia se vuelve a hablar hasta Apocalipsis capítulo 19, cuando hay otro contexto, otra historia. Entonces, por eso creemos que la iglesia no va a pasar estos 7 años, de tribulación y la gran tribulación. Al hablar de iglesia es los que hemos sido lavados y redimidos. Al hablar de iglesia hablamos de la novia, ¿verdad? Hacemos referencia. La novia es la iglesia. Entonces, de acuerdo a Apocalipsis, que ya no nos habla más de la iglesia, y después de todo esto empezamos a ver los que no aceptaron a Jesús, los que no se arrepintieron, los que siguieron adulterando, haciendo barbaries que Dios condena.
son los que se quedan en esta época. Por eso creo yo, y bajo lo que hemos aprendido, que es este punto, en la primera postura, que la iglesia no va a pasar por estos 7 años, no lo va a pasar, gracias a Dios. Y si no, tenemos que estar preparados, familia. La segunda postura que unos creen, ¿verdad? La segunda caso o postura es la siguiente. Te invito a que puedas mirar ahí tus dispositivos y ahí vas a ver igual casi los mismos gráficos, ahora con una diferencia. El segundo caso, la segunda postura, nos habla del arrebatamiento después de del primer bloque de los 3,5 años, ¿verdad? Entonces, unos creen que la iglesia va a pasar la tribulación, va a pasar la tribulación. Eso es, ¿verdad? Unos creen que la iglesia va a estar en la tribulación. Pero si tú te das cuenta, ahí empiezas a ver en esta barra color azul, abajito dice periodo de paz. Es algo nuevo. En la tribulación va a haber un periodo de paz que va a estar metido con el anticristo. En la tribulación va ya a operar el anticristo. Y recordarás lo que estábamos leyendo sobre el templo. Ahorita vas a ver quién va a estar en este templo. Entonces, familia, unos creen, el caso 2, creen que la iglesia va a pasar la tribulación y que va a tener este periodo de paz. Ahora vamos al caso 3. Vamos al caso 3. Este caso 3, que ya lo estás mirando, el caso 3 habla que va a ser arrebatada la iglesia un poco antes de las copas de la ira. Estas copas de la ira. Esto habla entonces que va a pasar, ¿verdad? La gran tribulación. Porque hasta este momento solo se han tocado 6. No hemos visto las copas. Las copas se ven más. Hemos visto hasta el momento lo que son los sellos y son las trompetas. Hasta ahí hemos llegado. Hasta este momento, familia, hasta este momento hemos visto que han sido desatados ya los sellos, han sido abiertos los sellos y han sido estas copas hasta este momento, perdón, las copas, las trompetas, perdón, familia, es que hay tanta información luego en mi cabeza, perdón. Entonces, hasta este momento está pasando esto. Pero la segunda postura que, insisto, usted está viendo, dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. La iglesia va a ser arrebatada cuando antes de las copas de la ira de Dios. Pero hay algo en común, ¿verdad? Si usted me dice, ya me dio miedo, ¿verdad? No le dé miedo, no se trata de ello. Insisto, si usted me pregunta cuál de estas 3 posturas yo creo o podemos creer, puede ser la postura o el caso número 1, porque ya Apocalipsis, una vez dando los mensajes, el ángel da el mensaje a Juan, ya no se habla más de la iglesia. Por eso se cree que es arrebatada. Es arrebatada. Todo esto, ojo familia, la tribulación va a pasar, este suceso de la tribulación, ya Jesús ya vino por segunda vez. Esto ya es cuando Jesús vino por segunda vez. ¿Ok? Entonces ya Jesús vino, se abren los sellos, se tocan las trompetas y aún no son ni las copas. Entonces Jesús viene por una iglesia y después viene todos estos acontecimientos. Si usted cree en el caso 2, que la iglesia va a pasar la tribulación, no está mal.
Si usted cree en el caso 3, que la iglesia va a pasar los 7 años, en estos 7 años está la tribulación y la gran tribulación, pero familia, las tres posturas dicen prácticamente lo mismo, ¿verdad? Las tres nos dicen o nos hablan que la iglesia no va a recibir la ira de Dios. ¿Cuándo realmente va a estar la ira de Dios? Cuando las copas de la ira. Si a usted esto le ha sido catastrófico, le ha sido algo que le ha sacudido en cierta manera al hablar de que los 7 sellos hablan de hambruna, terremotos, va a haber cosas horribles, las trompetas nos ha sacudido, aún no está totalmente la ira de Dios sobre el planeta Tierra. Verdaderamente la ira de Dios va a ser cuando estén estas copas. Entonces, hay algo, sea cual sea postura 1, seamos arrebatados en su segunda venida de Jesús, sea que la iglesia se quede en la tribulación, o sea que la iglesia pase 7 años de tribulación y gran tribulación, la iglesia no va a ver la ira de Dios. Y eso es algo que nos tiene que dar paz, seguridad. Poner nuestra mirada en Jesús y esforzarnos, porque Dios tiene misericordia y damos gracias a Dios por ello, amada familia. ¿Ok? La iglesia no está destinada para la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, esto tampoco significa que podemos desechar que la iglesia no va a pasar estos 7 años, o mejor dicho, vea, estos 1270 días o los 42 meses. Ahora bien, ahora bien, quiero hablar, familia, ya de algo muy importante que se va a desarrollar, familia, en el anticristo. Ya aquí, a partir de este momento, ya va a aparecer el anticristo. Y es algo que tenemos que entender muy bien. Y abra sus ojos, familia, no se distraiga y vamos a profundizar a ello, ¿verdad? Como lo veías en el primer gráfico, va a haber de estos 7 años que son los 1270 días, va a haber en los primer bloque de 3 años y medio, va a haber un periodo de paz. En este periodo de paz es donde se va a aparecer el anticristo, familia. Va a estar el anticristo, ¿ok? Y también va a estar ligada con la construcción del templo en Jerusalén. El rapto inicia con el rapto va a iniciar con un pacto de paz. ¿Y qué tipo de paz va a ser? Si tú me preguntas, ¿vea? Los 7 años no inician hasta que haya un templo en Israel. Cuando esto suceda, va a partir todo, ¿vea? Pero este templo será de Dios. Entonces, a ver, familia, vamos organizando una vez más. Todo esto va a suscitar cuando se levante este templo, ¿verdad? Jesús viene por una iglesia gloriosa, es arrebatada o se queda, no hay tema como ello. Algo que nos queda es que no va a vivir la ira de Dios, las copas de la ira de Dios, pero va a iniciar estos 7 años, estos 1270 días o 42 meses, van a iniciar cuando se levante este templo, ¿verdad? Y ahí va a haber un periodo, ¿verdad? Ahora bien, es un templo que va a ser literal. Muchos dicen que este templo solo es una forma alegórica, pero no, es un templo literal, ¿verdad? Y si tú recuerdas lo que leíamos, versículo 3 del capítulo 11 de Apocalipsis, que va a haber 2 testigos enviados por Dios, ¿verdad? Va a haber 2 testigos fieles. Ahora bien,
va a haber paz porque por fin el judío como el musulmán se van a poder llevar bien. Hoy, ¿cuál es el problema, familia? Como el judío, como el musulmán, no se ha podido llevar. Y si vamos al Antiguo Testamento, Génesis, vemos los de ismaelitas, ¿verdad? Que vienen del Islam. Por eso es ismaelitas, que son del Islam. Y los judíos que viene el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando Abraham, ¿verdad? Tú recordarás esta escena, cuando Abraham quería tener hijos y Sara eran estériles, edad avanzada. Sara se desespera, no ve la promesa y le dice, ten relaciones sexuales con tu sierva, ¿verdad? Y tienen de ese acto sexual, nace, tiene el hijo llamado Ismael, por eso es de los ismaelitas, del Islam. Y después viene la promesa, Isaac, ¿verdad? Que pertenece a los judíos, y a partir de ahí hay rivalidad. Por eso es una cuestión histórica, social, bíblica. Por eso no se llevan, porque hay rivalidad. Y lo vemos, ¿verdad? Sigue viendo esta guerra entre Israel y todos estos que pertenecen al Islam. Por eso odian al pueblo de ellos, ¿verdad? Pero en estos 3 primeros años de paz, el judío como los musulmanes se van a poder llevar bien. Recordarás que hoy se me fue, en este domo dorado, hay una mezquita, ¿verdad? La mezquita le pertenece a los musulmanes, entonces van a poder en ese momento adorar juntos, ¿verdad? Va a ver, ¿verdad? Y bueno, va a ser un gran tiempo, ¿verdad? Pero a mitad de estos 7 años, me hice aquí una lámina. Te invito a que puedas mirar esta lámina, familia. Esta lámina, que tú puedas mirar esta lámina. Ahí espero que ya la estés mirando, familia. Y bueno, si puedes tomar una captura de pantalla, una foto, te ayudará bastante a todo ello, ¿vea, familia? Ahí dice, vea, si usted está viendo, todo va a iniciar con la construcción del templo. Ahí está. Y cuando empiece la construcción del templo es donde va a estar el anticristo. Y estos primeros 3 y medio años va a ser el periodo de paz, todo va a ser muy chévere, muy cool, muy padre, pero a la mitad de estos 7 años va a ocurrir algo. Se va a subir al templo y se va a sentar en el lugar de Dios el anticristo. Va a profanar el templo. Cuando acaben estos 3 primeros años de paz, se van a subir para sentarse en el trono de Dios para profanarlo. ¿Y quién se va a sentar? Este hombre que hemos estado viendo, ¿verdad? En este tiempo de profanación va a venir la gran tribulación. Una vez que esta persona que no es de Dios, ojo, no es Dios el que se va a sentar, va a ser el anticristo que se va a sentar, y una vez que él se siente, se va a acabar la paz y va a empezar la gran persecución. Y es ahí donde va a entrar la tarea de los 2 testigos que nos habla Apocalipsis capítulo 3, familia. Vamos, bueno, déjeme abrir rápido mi Biblia, aquí la tengo. Hermanos, quiero que estén bien atentos, no tomen a la ligera esto, valoren, ¿verdad?, lo que Dios nos está dando. Y todo esto, detrás de estos estudios, hay mucho trabajo, familia. Hay mucho trabajo y a veces no tomamos en cuenta el consejo de la palabra de Dios. Pero bueno, familia, dice ahí Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, otra vez dice, otorgaré autoridad de mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1200 días vestidos de silicio. 4. Estos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están delante del Señor de la tierra. Bueno, ahí está, ¿verdad? Y Zacarías capítulo 14. Vamos a Zacarías. Te invito a que vayamos rápido a Zacarías, familia. Que vayamos a Zacarías
capítulo 14, vamos a leer, dice, viene el día del Señor, el cual serán repartidos tus despojos en medio de ti, porque yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén, y será tomada la ciudad y será saqueada la casa y violada las mujeres. La mitad de la ciudad serán desterradas, pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones. Cuando él peleó el día de la batalla, sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos que está frente a Jerusalén. ¿Me acuerdas Mateo capítulo 24? Ahí está. Se hendirá por medio del oriente y occidente, formando en enorme valle de la ciudad del monte, se apartará hacia el norte y otra hacia el sur. ¿Verdad? Y ahí viene, ¿verdad? Y bueno, te recomiendo que puedas leer todo. Zacarías capítulo 14, ya por tema ya no nos habla, ¿verdad? Pero ahí nos habla de Apocalipsis capítulo, también lo conecta con 11, ¿verdad? No se sabe bien quiénes son estos dos testigos. Hay especulaciones académicas académicas teológicas que nos pueden decir que puede ser Moisés, Elías, Enoc y Elías, porque nunca murieron. Es algo bien interesante. Estos dos testigos que nos habla en Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, puede ser Moisés, Elías, puede ser Enoc y Elías, porque ellos nunca murieron, o dos personas nuevas que Dios levantará, ¿verdad? Estos dos testigos sí son literales, son personas literales, ¿verdad? Testigos, la palabra testigos que habla ahí hace referencia a mártir. Un testigo es un mártir, ¿verdad? Nuestra vida está dedicada para seguir a Jesús, pase lo que pase. Por eso usted y yo, familia, no nos tenemos que achicar y entrar en temor si la iglesia es arrebatada antes de en la segunda venida de Jesús, o se queda en la tribulación, o pasa los 7 años. No nos tenemos, somos testigos de la proclamación del evangelio Cristo Jesús. Verso 4 al 6 de Apocalipsis 11. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios y de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, devorará a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo. O sea, les ha sido dado poder a estos hombres de Dios, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces que quiera. Por eso puede ser, dice que puede ser Moisés, Elías, puede ser Enoc, ¿verdad? Porque ellos hicieron parte de ello en el Antiguo Testamento. Verso 7 al 10 dice, y cuando haya acabado su testimonio, haya acabado su propósito aquí, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en las plazas de la gran ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirá que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Ay, familia, se me estremece mi piel al leer todo ello. En este momento, estos dos testigos van a tener un papel bien fundamental. Y todo esto va a iniciar con el pueblo judío. Después llegará al pueblo cristiano. De versículo 11 al 14 de Apocalipsis 11. Pero después de 3 días y medio entró
ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Aquella hora, hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Ahora bien, el segundo dice ahí, el segundo hay paso, he aquí, el tercer ahí viene pronto. Estos dos testigos nos hablan que la bestia no es el anticristo. La bestia es otro personaje de los últimos tiempos, pero aquí nos está diciendo en los versículos anteriores que la bestia va a salir del abismo. La bestia es otra personaje que va a estar trabajando y operando en la gran tribulación. Ahí tú lo puedes mirar. ¿Verdad? La bestia va a estar en la gran tribulación. En la gran persecución. Ahí va a estar la bestia. Ahora bien, esta bestia va a querer traer confusión y va a querer y se va a jactar porque mató a estos dos, pero dice, ¿verdad? Que van a ser levantados, y nos habla ahí sobre el ruach de Dios, el soplo de vida. Este mismo soplo de vida que Dios le dio a Adán cuando lo formó, dice que le dio soplo de vida, le sopló aliento de vida, que es el ruach de Dios, ¿verdad? Jesús fue el testimonio de ellos. Él murió y resucitó de entre los muertos. Por eso Jesús es primicia. Jesús, Él tiene todo el poder y la autoridad, familia. Jesús tiene el poder y la autoridad. Por eso tú y yo no nos podemos espantar, porque tú y yo somos testigos. Si vamos al libro de Hechos, el capítulo 1, capítulo 2, nos habla de ser testigos. Por eso la insistencia de Jesús dice, no se vayan hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Por eso la importancia del Espíritu Santo en estos tiempos. Por eso la importancia de tener al Espíritu Santo y tener el discernimiento del Espíritu Santo. Hoy en día hay tantas doctrinas y tantos profetas, hombres Dios, y que tratan de engañar a la iglesia y que tratan de cautivar a la iglesia, cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo para poder discernir lo bueno y lo malo. El Espíritu Santo, familia, va a seguir en este periodo de la gran persecución, de estos 7 años que va a estar pasando, porque el Espíritu Santo nos va a estar alertando. Por eso tenemos que ser hombres y mujeres dependientes del Espíritu Santo. Si tú y yo no somos dependientes del Espíritu, en serios problemas. El anticristo celebrará. El anticristo va a decir, lo hemos matado. Y le va a hacer creer a la gente que tiene poder. Y esto no se te hace algo, si traes a memoria esto, no se te hace cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y estuvo muerto por 3 días, pero resucitó al tercer día de entre los muertos. Satanás va a hacer eso creer, ¿verdad? En cierta manera, Satanás va a hacer creer, familia,
En cierta manera, tuvimos un problema con el internet. Satanás va a querer, en cierta manera, familia, distraernos y sentirse un victorioso. Y aquí va a decir, lo he vencido a estos testigos para creer popularidad. Pero ¿sabes aquí en este momento qué va a pasar, familia? Jesús ha vencido. Jesús ha vencido. Jesús venció a la bestia. Jesús ha vencido al anticristo. Jesús venció a Satanás. ¿Por qué tener miedo? Cuando caminamos con Cristo Jesús, caminamos en victoria. Y viene la última trompeta. Esta última trompeta. Quiero que me acompañes. Apocalipsis, capítulo 15, Apocalipsis 11, versículo 15. La última trompeta. Son 7 trompetas. Son 7 trompetas. Y dice así, ¿verdad? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. 18 al 19. Y se iraron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos y a los profetas, a los santos y a los que temen en tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos y voces y truenos en un terremoto y grandes granizos. Se airaron, se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, de destruir a los que destruyen la tierra. 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. El arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Familia, el libro de Apocalipsis es un libro que nos tiene que sacudir a vivir una vida en la presencia de Jesús, dependientes de Jesús. ¿Cómo está nuestra fe? Si tu fe no está cimentada en Jesús, es momento a que tú vengas a Jesús y te rindas a Jesús, porque Él ya está cerca, familia. ¿Quién estamos adorando? ¿Quién adoramos verdaderamente? ¿Dónde está nuestra vida? Nuestra vida está rendida a Jesús. Nuestra vida está entregada a Jesús. ¿O seguimos perdiendo el tiempo en cosas tan tontas y absurdas? ¿Estamos buscando verdaderamente el reino de Dios? ¿Estamos verdaderamente creciendo en la gracia de Cristo? ¿O estamos
viviendo por vivir. Decimos en México, solo estás robando oxígeno a otros. ¿Estás realmente tu familia? ¿Estás entendiendo el peso de Cristo? Tus ojos están puestos en Cristo, en lo eterno o en lo terrenal. Dejémonos de desvivir por este mundo y amemos la palabra de Dios. Somos tan engañados tan fácilmente porque no tenemos la palabra de Dios. Hemos dejado al Espíritu Santo. ¿Qué va a ser aquel día cuando Jesús venga? Y cuando venga, familia, va a ser algo que nos va a sacudir de una manera tan sorprendente. ¿Dónde tienes y tenemos nuestra fe? Cada vez que estudio, cada vez que profundizo en Apocalipsis, me sacudo tanto, familia, y empiezo a entender más a Cristo para predicar el mensaje de salvación y que más gente pueda acercarse a Jesús y que gente venga y se arrepiente y se postra a los pies de Jesús. Y no practicar y no hablar de religión y no poner piedras de tropiezo y cargas a la gente, sino que la gente venga a Jesús y pueda confesar a Jesús y rendir una vida en santidad, en amor, porque ese es el propósito de Jesús. ¿Dónde estás haciendo tesoros? ¿En dónde estamos haciendo tesoros? Porque donde estés vale la pena hacer tesoros en el cielo. Invertir para el reino de Dios. Invierte tu vida, invierte tu alma, cuerpo, tus fuerzas para Jesús. Porque Jesús lo vale todo. Te invito a que oremos. Amado Jesús, no podemos, nos quedamos estáticos, mejor dicho, cuando leemos tu palabra. Cuando estudiamos tu palabra y cuando la estudiamos a la luz de tu Espíritu Santo, vemos cuánto nos has amado. Cada día tú quieres y nos exhortas a que caminemos en santidad, en amor, en justicia. Y hoy venimos esta noche para ser hombres y mujeres entendidos para el reino de Dios. Queremos ser entendidos en todo momento. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser entendidos, a no vivir en temor. Perdónanos porque tal vez nos hemos acercado a ti, Jesús, para no irnos al infierno, para no irnos a la tribulación o a la gran tribulación. Eso no consiste el reino de Dios. Se trata para ser testigos. Para ser testigos. Si te place Dios que yo sea un testigo, un mártir, o donde tú me quieras poner para hablar de Cristo, aún este mundo que está pasando circunstancias difíciles, pero mismo dice la Biblia
están clamando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Yo hoy he decidido seguirte, Jesús. Yo he decidido seguirte, poner mi mirada en ti. Yo quiero poner mi mirada en ti, Jesús, no en este mundo. Y gracias, Jesús, por la vida. Gracias, Jesús, por la salvación. Y ayúdanos a ser entendidos en tu palabra. Te damos gracias. A ti sea toda la gloria, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Familia, meditemos en la palabra de Dios. Meditemos en la palabra de Dios y esforcémonos. Dejémonos de preocuparnos por otras cosas. Primeramente busquemos el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Comparte estas enseñanzas. Comparte. Familia. Y bueno, familia. Pues bien, familia, rápido unos anuncios. Iniciamos la semana de Pascua este domingo 13 de abril. Vamos a tener un mensaje sobre la Pascua, sobre la entrada triunfal de Jesús. Y vamos a hablar sobre cómo celebrar la Pascua con tu familia. Va a ser un mensaje que nos va a cautivar. Eso es el domingo a las 10:30 presencial. Están abiertas las puertas de la iglesia para que asistas, ¿verdad? Con tu familia, amigos. Nos gustaría verte ahí. Después, el día jueves, familia, a las 8 de la noche, vamos a tener una reunión especial. Vamos a hacer un alto Apocalipsis. Vamos a tener un mensaje sobre la cena del Señor, la Santa Cena, cuando Jesús la instituye, ¿verdad? Entonces es el jueves a las 8 de la noche, un mensaje que vas a decir cómo está alineado a ello, pero vamos a estar hablando de la Pascua y va a estar todo enfocado a ello. El día viernes a las 10 de la mañana hemos titulado el mensaje Cuando el cielo lloró. Un mensaje también que vamos a hablar sobre Barrabás. Vaya, suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Dios nos va a hablar y nos va a ser entendidos. Y el día domingo 20, si no me equivoco, domingo 20, domingo de resurrección, a las 10:30 de la mañana, vamos a tener este culto de resurrección, celebrar que Cristo Jesús resucitó y que hoy está sentado a la diestra del Padre, ¿verdad? Entonces, bueno, esas las actividades están ya publicadas en nuestras redes sociales. Sea parte de estas reuniones. Prepárese, familia, con sus elementos, jugo de uva, sus galletas para el jueves que vamos a participar en la cena del Señor. Y bueno, familia, al igual los invitamos a que formen parte de nuestras reuniones de oración el día de mañana a una voz, 5 de la mañana. Y algo que también, familia, solo por este periodo vacacional, que son 2 semanas aquí en México, ¿verdad? Que solo nuestras reuniones de oración van a cambiar de día, ¿ok? El horario queda, pero el día solo van a ser martes y jueves. Solo por estas 2 semanas. A partir de la próxima semana, a una voz solo va a ser
martes y jueves, solo por periodo vacacional. Después regresaremos a como lo hemos estado teniendo nuestros tiempos de oración. Al igual, los invitamos a que formen parte de nuestra comunidad en Spotify, en Apple Podcasts, con nuestras podcast serie de enseñanzas ahorita Reyes y Profetas. Sin más, hay mucha chamba, muchas cosas que hacer. No digan no tengo nada que hacer, avancen el propósito de Cristo. Y bueno, familia, reciban un fuerte abrazo, que Dios les bendiga. Y también, ¿verdad? El último es, sigan nuestros devocionales siguiendo a Jesús, familia, siguiendo a Jesús. Y de lunes a sábado están ahí estos devocionales, estas meditaciones del Evangelio de Lucas, familia. Familia, valoremos lo que Jesús nos dé, no lo echemos en saco roto. ¿Verdad? Insisto, hay un arduo trabajo, todo lo que hay detrás, usted se proyecta, pero hay esfuerzo, trabajo, estudio, preparación, y lo hacemos para que usted se enamore de Jesús, que su mirada siga estando en Jesús, ¿verdad? Y que no esté en el ocio, ¿verdad? Que luego es muy fácil perdernos en el ocio. Pues que Dios les bendiga, pasen buena noche y un fuerte abrazo a todos, cenen rico y compartan familia ello. Buenas noches y bendiciones a todos. Hasta luego.